Tengo el gusto y el honor de contar en Repúblicos en Acción con Pedro Manuel González, que está al teléfono ahora mismo con nosotros, uno de los fundadores del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Buenas noches, Pedro Manuel. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de hablar contigo, como siempre. Hombre, pues ya te conocemos todos, te conocen, los oyentes de mi podcast, por supuesto, porque la mayoría de ellos son del movimiento y escuchan Radio Libertad Constituyente, donde participas todas las semanas, en el apartado de jurídico y lo que no es jurídico, porque incluso has llegado a llevar y a dirigir programas, o sea que, aprovechando que estás ahí, que puedo hablar contigo directamente y grabar este audio, se está grabando por teléfono, esperemos que la calidad sea suficiente para los oyentes. Pues quería que nos comentaras, ya que eres uno de los fundadores, cómo surgió la idea del MCRC, del movimiento, y cómo se llevó a cabo. La idea del movimiento en realidad surgió de Fernando Gómez, amigo también y compañero del movimiento. Se gestó a través de Fernando Gómez en principio y una serie de personas, admiradores de la obra de don Antonio García Trevijano, que se dieron cuenta del ostracismo intelectual al que estaba sometido, a toda la mentira de la transición, a todo ese ocultamiento de la verdad política, y a través de Internet precisamente empezaron a intercambiar todos los artículos dispersos en diferentes blogs digitales y a compartir su obra. A partir de allí empezaron y se trabó contacto con el propio don Antonio. Pero a la par de esto iban también surgiendo en Madrid, Fernando de Barcelona, también a través de la figura de don Antonio, concretamente a través de una asociación, el Club Republicano, Tercera República Española, de aquí de Madrid, y una conferencia que se gestó y se convocó para el Ateneo, sirvió de catalizador de todas esas sinergias, de todas esas personas que admiraban la obra intelectual de don Antonio García Trevijano, y cuajó allí la idea de fundar un movimiento ciudadano hacia la República Constitucional, con el compromiso además de abrir un medio de comunicación propio donde difundir las ideas de la República Constitucional, de la libertad política, que fue luego y se plasmó en lo que fue el diario español de la República Constitucional. A partir de ahí ya se formalizó el movimiento como asociación legalmente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Fue esto en el verano del año 2007, en julio creo recordar, en el que formalmente se constituyó el Movimiento de Ciudadanos de la República Constitucional. Seguidamente se produjo la apertura del diario y desde ahí hasta hoy. Muy bien. Digamos que el movimiento es muy joven, aunque las ideas de don Antonio y la lucha de don Antonio y de muchos de los que estáis con él, le conocéis de hace muchos años, esos amigos, tenéis entablado una gran amistad con él desde hace muchos años. Es antigua porque es anterior a la caída de Franco, es durante el franquismo. El movimiento es joven, o sea que tampoco se le puede exigir al movimiento resultados inmediatos. No, francamente, fíjate, son 8 años desde la formal constitución del movimiento y de su difusión, de sus ideas. Y yo creo que, además, teniendo en cuenta que es un movimiento en el que solo basta la aceptación de los principios elementales que establece el decálogo, que establece el movimiento respecto a sus principios, su declaración de principios y valores, exactamente, esa es la palabra que no me salía, su declaración de principios y valores, para formar parte del mismo. No se exige ninguna cuota, no se exige nada, es decir, la acción espontánea de sus miembros, como precisamente estos podcasts que estás haciendo tú, Paco, entre ellos, es un ejemplo clarísimo de la difusión, de cómo se produce la difusión de las ideas de la República Constitucional, que nacen de la sociedad civil y no pretenden conquistar el poder, sino simplemente, que no es poco, digo simplemente, por no entrar con lo que quiere decir que no entramos en el terreno ideológico, cambiar la relación de poder entre los gobernantes y los gobernados. Ahí es nada, claro. O sea que cuando me preguntaban algunas personas, ¿cómo podemos formar parte del MCRC? No hay que rellenar ninguna afiliación. Yo recuerdo que nosotros lo que estamos haciendo hoy a través de la página del Diario Español de la República Constitucional, hay un apartado dedicado a la afiliación y es conveniente, a efectos de saber quiénes somos o de poner en contacto miembros próximos geográficamente de cada uno de nosotros y llevar, digamos,
un registro, aunque sea los menos efectos de la coordinación de la acción, es conveniente y yo, animo a lo que es la afiliación formal al movimiento, pero ello que nadie tema que implica más obligación que precisamente el compromiso con el personal, con la libertad colectiva, con la libertad política. No exige ningún sacrificio de orden económico, por ejemplo. Solo lealtad a los principios y valores del movimiento y ya digo, y dejarse los cuernos, como quien dice, en el día a día en este camino hacia la República Constitucional. Efectivamente. Bueno, tengo que decirte que yo estoy afiliado a través del diario, que ya lo hice. Pero bueno, como había personas que preguntaban, he aprovechado esta ocasión para decírtelo. Pues sí, la verdad que ardua tarea, ardua lucha que tiene enfrente sobre todo no solamente lo difícil y lo complicado que es derribar un poder para construir un nuevo sistema de poder desde la libertad colectiva, sino además la impaciencia de muchos de los seguidores que no terminan de entender qué es esto de la acción, no terminan de entender que la abstención es acción. Efectivamente. ¿Cómo podemos convencerles? Pues, bueno, lo primero para convencerles de que esto es así es que no tengan más que escuchar las declaraciones de cualquier político y los ánimos al voto siempre salen en la televisión diciendo no nos voten a nosotros. Esto suele pasar porque al principio de las campañas electorales sí que piden el voto para ellos, pero al final, curiosamente, ya terminan diciendo el día antes a esa llamada jornada de reflexión, que es reflexionar un día para ser esclavo 364. Ese día, curiosamente, todos llaman a la participación. Hay una llamada general a la participación. ¿Y esto por qué es? Pues por algo será. Todos coinciden, precisamente, la clase política de los partidos, en que el daño fundamental a su legitimación es precisamente la abstención. El voto es el alimento que da de comer a esta clase corrupta, a esta clase de la partidocracia. También a los que son impacientes, que es admirable, desde luego la impaciencia, todos aspiramos a ver cumplidos nuestros objetivos lo más rápido posible. Es lógico y es legítimo, pero que también sepan contra lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a la tarea de traer por primera vez a España la democracia, que eso no ha existido nunca en nuestro país. Entonces esto implica primero una concienciación en la sociedad civil de lo que son en primer lugar las ideas de la democracia, porque en su mayoría ni se conoce. Entonces yo creo que la casa nunca se puede empezar por el tejado, los cimientos deben de ponerse y la revolución política es una cosa muy seria como para entregarla al activismo en lugar de la acción. Efectivamente. Además, ya no solo está el hecho, retomando el tema de la abstención, ¿no? Una de las principales acciones que debe emprender aquel que se considere repúblico, que quiera conquistar la libertad política, que es dar la espalda a un sistema proporcional, corrompido. Pues muchísimas gracias, Pedro, por haber participado, por transmitirnos todos tus conocimientos, el origen del MCRC, que seguro que ha resultado muy interesante a muchas personas que no lo sabían.